de conectarse. Bueno, ahí creo que estamos la mayoría conectados, ¿no? De a poquito van a ir entrando seguro otro compañero, ¿no?, para sumarse al grupo. Bueno, chicos, les comento un poquito qué vamos a hacer durante esta clase para poder adentrarnos en el tema. Vamos a repasar un poquito un aspecto de las notas que vimos, que envié, mejor dicho, a comienzos de esta semana, con la parte teórica del tema que presentamos el día viernes pasado. Vamos a repasar más que nada la parte estructural o de lo que es la formación de las oraciones en presente perfecto, ¿sí? Este tiempo verbal nuevo que habíamos empezado a ver la clase pasada, lo que vamos a dedicarnos hoy a repasar, ¿sí?, sería esta parte estructural. Vamos a hacer actividades escritas, pero también a modo de, digamos, de novedad, ¿no?, para poder ir trabajando en otras áreas también de la lengua, encontré un par de ejercicios del tipo auditivo, los famosos listening. Probablemente los hayan tenido quizás en la escuela o en algún otro instituto de formación. Son dos ejercicios en particular que nos van a ayudar, ¿no?, a poder afinar un poco nuestro oído, seguir repasando este tema, ya que lo vamos a ver plasmado dentro de un contexto de una conversación primero, y luego de un pequeño relato que hace una persona sobre algunas experiencias de vida que tuvo. Pero bueno, en fin, nos van a poder ayudar bastante a poder ir afirmando un poquito más este tema, viéndolo desde otro aspecto en esta primera parte de la clase, ¿sí?, por medio de estos audios. ¿Bien? Así que vamos a comenzar con lo siguiente. Les voy a enviar el primer archivo de trabajo para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿no?, y puedan ir teniendo la mano, si todos juntos hacemos estas primeras actividades auditivas que les comentaba. Muy bien, ahí mientras se carga, lo pueden ir descargando después. Yo igualmente voy a hacer la función de compartir pantallas para que vayamos todos al mismo paso con la actividad y podamos estar, digamos, lo más ubicados que podamos con esto, ¿sí? Acá estamos entonces con la actividad. ¿Me avisan si se ve claro? ¿Agrandamos un poquito más? Se ve perfecto. ¿Sí? Genial, Perfecto, genial, se ¿no? ve. Bueno, mejor así entonces. Tenemos, como les dije, miren, dos actividades, ¿no?, para poder comenzar con esta primera parte de la clase, que tienen que ver con estos famosos listening, ¿no?, listening activities, como las que teníamos quizás en el instituto cuando estudiábamos, en la escuela, ¿no?, que es básicamente trabajar en base a completar un texto, una conversación, eh, completar cierta información, ¿no?, en base a lo que una persona o varias personas estén hablando, ¿sí? Eso es lo que generalmente se tratan en este tipo de ejercicios. ¿Bien? Se ven, digamos, las variaciones o las distintas clases de ejercicios cuando se van tratando distintos temas, como el que vamos a ver ahora. Podemos ver solamente un tema, presente perfecto, como tenemos estos dos acá, o puede haber una integración de diversos contenidos, ¿sí?, ya sea desde el lado del vocabulario, desde el lado gramatical, ¿sí?, con distintos tiempos, por ejemplo, en donde, bueno, se quiere lograr el objetivo de poder afirmar un poquito más el tema, practicarlo, ver cómo se desarrolla en un contexto específico, ¿sí?
Así que nosotros lo que vamos a ver en estas dos actividades es, primeramente, un ejercicio como el que solemos hacer, de verdadero o falso, ¿sí? Y otro en donde tenemos que completar un poco de información en base a lo que alguien nos está contando, ¿sí? Así que, para quienes hace mucho no hacen esta clase de actividad, nunca la hicieron, eh, no les gusta hacerla o la consideran difícil, lo que vamos a hacer es ir pasando por lo menos 2 veces el audio de cada una de las actividades, ¿sí? A medida que obviamente terminemos una, después pasamos a la otra, ¿sí? Pero mientras tanto, antes de ir escuchando el audio en sí, concentrémonos un poquito en estas oraciones que nos muestra la primera consigna, ¿no?, de esta primera actividad, en donde les pido, ¿sí?, que nos tomemos unos minutos para poder leer cada una de estas afirmaciones, podemos decir, cada una de estas oraciones, e interiorizarnos un poquito en qué es lo que significan o qué nos quieren decir cada una de estas oraciones. Así, de esta manera, podemos seleccionar quizás una o dos palabras de cada una de las oraciones y luego, a medida que escuchamos el audio por primera o segunda vez, ir haciendo esta relación de palabra, ¿sí?, que nosotros estamos viendo acá en la actividad, con lo que escuchamos del audio a modo de guía, ¿sí? Esto es lo que nos va a poner un poquitito más en sintonía, por ahí si quizás hace mucho no hacemos actividades como estas, para poder ir siguiendo el hilo de la conversación, el hilo de los temas, y para ubicarnos por dónde es que va conversando o dialogando, ¿no?, las personas que estén ahí en ese momento, y luego, sí, como último punto, llegar a la respuesta, que es lo que queremos. Y lo primero es poder ubicarnos en seguir el hilo de la conversación en este primer caso. ¿Bien? Así que les dejo unos minutitos para que ustedes puedan leer cada una de las afirmaciones, encontrar el significado en base a las palabras que tenemos, y ahí si nos ponemos a escuchar el audio. Con esta primera parte, ¿hay alguna duda sobre la explicación? Eh, ¿Se entendió o volvemos a ver alguna Ninguna, cosita? profe. Quedó claro, Perfecto. profe. Quedó Bueno. claro. Genial, entonces, sencilla esta primera parte. Veamos el significado de las oraciones. Yo voy a ir preparando el audio. Una vez que estamos listos con eso, largamos y vamos tranqui, ¿sí? No se hagan problema, que esto no es una carrera ni hay calificaciones acá en juego, sino que es para ir practicando un poquito, ir aflojando el oído, ¿sí?, como diríamos, para poder desarrollar un poquito más esta parte del idioma.
a explicar brevemente para ellos qué es lo que estamos haciendo ahora. Ahí para Matías, David, no sé si alguien más ingresó. Estamos trabajando, chicos, en base a este archivo, que ahí también los compañeros compartieron en el grupo, que es un archivo que tiene dos actividades para poder desarrollar la parte auditiva, poder trabajar con actividades auditivas en este primer comienzo, o en esta primera parte de la clase. ¿Sí? Lo que estábamos haciendo ahora, para poder comenzar, es en esta primera sección, donde tenemos la primera consigna para trabajar, leer estas 7 oraciones que tenemos acá, en donde tienen como objetivo que primeramente sepamos, o podamos reconocer, mejor dicho, palabras, significados, ¿no? Para que de esta manera, cuando empecemos a escuchar, ¿no?, los audios de la conversación, en este caso de estas dos personas, podamos ir relacionando, ¿sí?, ciertas palabras de lo que leemos acá con las que aparecen en el audio. Entonces de esta manera podemos ir siguiendo el hilo de esta conversación, no nos perdemos, ¿no? Y de esta manera podemos ir guiándonos en qué parte o qué información están haciendo referencia mientras hablan, y luego, como último paso, buscamos la respuesta verdadera o falsa a cada una de estas oraciones que muestran una información, ¿sí? Luego de que escuchemos el audio una o dos veces, vamos a decidir si son verdaderas o falsas, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda, chicos, con esto? Matías, David, recién entraron. ¿No? David, perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, ahí, buenísimo, Matías, excelente. Voy preparando el audio y lo paso, ¿sí?, para que empecemos a escucharlo, ¿sí? Y después hacemos una primera puesta en común a ver qué nos pareció, ¿sí?, este primer encuentro, con la actividad, y luego ahí sí lo volvemos a poner para ir tratando de responder o de por lo menos ir guiándonos en el desarrollo de la información. Bueno, ahí tengo preparado entonces el archivo de audio. ¿Están todos, sí, en condiciones como para que podamos compartir esta primera parte? Afirmo. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Excelente. Muy bien. Ahí por chat también están a full contestando todos. Muy bien. Bueno, veamos a ver qué tal nos va con esta primera parte. Let's find out. Let's find out. Okay, first, have you... Profe, no se está escuchando el audio.
Bien, consulta. ¿Todo el mundo tenía problema para escucharlo o directamente no salía nada del audio? No salía Sí, nada. profe, no se escuchaba. Nada, absoluto. A ver, vamos a volver a probar. Escuché un poco al principio nada más. Ah, bien, bien, bien. Vamos a ver qué puede haber sido esto. Vamos otra vez. Pho? Pho, the noodles? Yeah, I've ¿Me eaten. escuchan ahí? No. ¿Tampoco? Escuchó al principio, profe. Al principio se escuchó bien y después no. Ahora como Y que se después escucha no. de fondo. Ah, qué macana. Qué macana, qué macana. Profe, si no, mándalo al grupo. ¿Sí? A ver. ¿Qué otra manera de reproducir tenemos acá? Compartir pantalla. A ver, se los paso por acá por el chat, a ver si alguien, voy a activar, perdón, vamos a hacer lo siguiente, voy a activar la opción de compartir, o sea que todos puedan compartir contenido, y ahí probamos a ver si alguien lo puede reproducir, capaz que algún problema que tengo acá con la compu, o con la conexión, no tengo idea, pero bueno, si no perdemos mucho tiempo. Ah, perdón, estoy teniendo yo problemas con mi conexión de internet, por eso es que no... Ahí. Bueno, a ver si alguien se anima a probar, vemos a ver si podemos hacer el ejercicio de esa manera. Profe, yo lo escucho en mi computadora, el audio. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y alguien para que se anime para compartirlo? A ver si lo podemos poner para todos. Ahí, profe, compartí el audio, a ver si me dicen si se escucha. A ver, voy a poner. Bueno, veamos. ¿Ya lo pusiste, Andrés? Hey, Katie, Yeah. let's Escucha. take an international test. Oh, okay. Sí, pero How bajo. interna- Sí, se escucha Let's perfecto. find out. Let's find out. Okay, first, have you Ahí está. ever eaten Greek food? Greek Perfecto, food. muy bien, Andrés. Bueno, vamos a hacer una cosita, ¿sí? Andrés, vos te podés encargar de este primer audio, ¿sí? Pasarlo desde cero. No tengo idea cómo podemos aumentarle el sonido, quizás desde tu compu como que es la Sí, ahí le salida, subo. Ahí le subo. ¿sí? Y yo me voy a ir a fijarlo de internet acá en mi casa, no sé qué estará pasando, pero me apareció el cartelito acá que internet inestable, así que voy a revisar eso. Mientras tanto, vayan escuchando ahí cuando André tenga todo listo del audio, y ahí nos volvemos a juntar, ¿sí? Para ir viendo la información que nos presentaron. ¿Les parece? Sí, profe. Que lo Ok. comparto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, André, te dejo para que puedas configurar lo del audio y ahí vengo. Buenísimo. Dale, mil gracias. Okay, Katie, Yeah. let's take an international test. Oh, okay. How international are you? Let's find out. Let's find out. Okay, first, have you ever eaten Greek food? Greek food. I've eaten. How do you say it? Fafalo? Oh, is that Greek? I think so. Okay, I've had that, but apart from that, I've never eaten Greek food. okay. How about you? Have you? I think I have. Well, I've eaten Greek yogurt. Does that count? That counts. That counts. counts. Okay. Have you ever eaten Russian food? What's Russian food? I think like Russian food, like is it borscht? Borscht is like a soup, a cabbage soup. I've never eaten Russian food.
Yeah, maybe I haven't eaten Russian food either. Mm. Okay, last one. Have you ever eaten Vietnamese food? I see it written down. Is it pho? Pho, the noodles? Yeah, I've eaten pho before. Yeah, I've been to Vietnam, so I've eaten Vietnamese food a lot. And pho, the noodles, is really good. It's delicious. I've had that too. Okay, now let's talk about languages. Okay. Have you ever studied French? I have. I've studied French for 5 years. Ooh, can you still speak French? Nope, not at all. Yeah, me too. I once studied French years ago, but I haven't spoken French in so long. I can't remember anything. I can't remember anything either. Yeah. Have you ever studied an Asian language? I've studied Japanese. Ooh, okay. I can still speak it a little bit now. And I studied a little bit of Korean, but I don't speak Korean. Oh, really? Mm. Okay. Wow, like I've studied Thai Okay. because I lived in Thailand for 5 years, and like you, I've studied Japanese, but my Japanese is terrible. How about your Thai? My Thai is okay. It's okay. I can talk a little bit. Okay, so have you ever met a Spanish person? A Spanish person. Actually, I don't think I have. Really? I don't think I have met a Spanish person. Oh, interesting. I've been to Spain, so I've met a few, and we have a Spanish teacher at my school. Oh, maybe I have met a Spanish person then. Maybe. Maybe I've met a secret Spanish person. Okay, have you met a Chinese person? Oh, yes. I've met lots of Chinese people. Okay. And have you met a Brazilian person? I feel like if I say no, then I have. Probably. I've probably met a Brazilian person. Yeah, I've met a few people from Brazil, so they're always very nice, very friendly people. Okay, we'll talk about movies. Okay. Have you ever seen a German movie? I haven't seen a German movie. Oh, really? You haven't seen Das Boot? No, I haven't. Have you? Yeah, it's a really good movie. I haven't seen very many movies. Oh, okay. Even English movies, I haven't seen very many. Well, have you seen a Canadian movie? I don't know. Have I? Well, the thing is, in Hollywood, in America, all the famous actors are Canadian, so I think Yeah. everybody's seen a Canadian movie. I've definitely seen a Canadian actor. Yeah, all actors in America are Canadian, it seems Mhm. like. I think so. Okay, have you ever bought something from Italy? From Italy. I have. I bought, not for me, but I bought my mother a bag from Italy one time. Okay, what was the brand? I have no idea. She asked me to buy a brand and I bought it, but I don't know which one it was. Okay. Have you bought something from Japan? I've bought lots of things from Japan. I've lived in Japan for a few years, so I've bought all kinds of things from Japan. Okay. And now we'll move on to countries. Okay. Have you ever been to France? I have. Actually, I've been to France a couple of times. My high school has a house in Japan. It's okay. My high school has a house in France, so for our school trips, we would go to France every year. Oh, how nice. Yeah, how about you? Have you been to France? You know, I haven't really. I took a bus from England to Prague, so Okay. the bus drove through France, but it never stopped. I see. What other countries have you been to? I've been to Germany. I've been to Hong Kong. I've been to South Korea, and I've been to China. Wow, you've been to a lot of places. Yeah, how about you? What countries have you been to? I've been to countries in Europe. I've been to Israel. I've been to Cambodia and Laos. I worked in Thailand, and I've been to Taiwan and Korea. Wow. Which country did you like the best? Oh boy, that's impossible. I will say this. I love Seoul. I love Seoul, Korea. It's a great city. Okay, anyway, thanks, Katie. Thank you.
Ahí está, creo que con eso hasta ahí llegó el audio. Muchísimas gracias, André. De nada, profe. Me avisa si lo quiero poner de nuevo y lo Dale, pongo. dale. Se escuchó perfecto. Entonces, ¿qué primera impresión tenemos sobre este audio? Sobre esta conversación? ¿Qué les pareció? ¿Está fácil de poder seguir el hilo de la información? Pronunciación de quienes están participando, ¿no? Pareciera ¿Cómo que lo no ven? son hablantes nativos o que son australianos, profe, porque es como Ujú. que no sonaban ni como americanos ni como Exacto, ingleses. exacto. Ujú, muy bien. Tenemos un acento neutro. Ahí Adrián nos tiró la palabra justa. Un acento neutro. Muy bien. Excelente detalle. Y después con el tema de información, ¿sí? De la información que ellos van presentando, ¿la vieron confusa? ¿La vieron clara? ¿Fue difícil seguir el desarrollo de la información? Por mí no, profe, No, no, bastante fácil. se entendió bien. Ujú, muy bien. Yo en De algunas sí me pronto, perdía. sí. A ver, Edith, te pregunto vos cuando nos contestaste primero. ¿Qué, Sí. qué herramientas o qué ayudas, por ejemplo, tuviste en cuenta para ir siguiendo el hilo de la conversación, ir entendiéndola? La verdad que no ninguna, no se me hace difícil el idioma, entonces no lo entendí bien, digamos. Ujú. Per- El hilo lo comprendí, pero Perfecto. sí tener en cuenta que iba preguntando por comida, por qué idiomas hablan, si conocen ciertas personas, películas, Ujú. Perfecto. además un orden, digamos, en preguntas. Exacto. Muy bien, Edith. Muy bien. Muchísimas gracias por esa ayuda, ¿no? Y eso es algo que nos va a servir muchísimo. Por eso es que veíamos al comienzo esto de ir conociendo un poquito de la información que traía cada una de las oraciones, ¿sí? De qué tema estaba hablando. Entonces, conociendo una o dos palabras, ¿sí? De lo que estaba escrito, trasladarlo ahora para ubicarlas dentro de este contexto nuevo, ¿sí? De una conversación, iba a ser mucho más sencillo poder escuchar la conversación y entenderla. ¿Bien? Entonces, ahora sabiendo esto, ¿sí? De que la conversación va llevando casi el mismo orden que aparece en la actividad, ¿sí? Primero empiezan hablando de la comida, después, bastante explícito, hablan sobre el tema de la comida en Rusia, empiezan a hablar de los lugares, ¿sí? Que visitan, dónde estudiaron, ¿sí? Después cuando habla, por ejemplo, de Italia, lo relaciona con una anécdota de un regalo que le compró la mamá. Ahí también atentos para centrarnos en ese lugar. Después cuando empiezan a enumerar los países que conocen, también lo hacen, ¿no? La chica hablando de experiencias escolares, el chico desde lo laboral. Entonces, esos momentos de la conversación nos van a ir mostrando, ¿sí? Cuál es la respuesta correcta, podemos decir, ¿sí? Entonces, vamos a oír nuevamente el audio, ¿sí? Y esta vez tratemos de encontrar la respuesta correcta, ¿sí? Verdadero o falso, cada una de las oraciones que tenemos, y luego hacemos la puesta en común a ver qué podemos sacar en limpio de todo esto. Así que, Andrés, si podés compartir nuevamente el audio, lo volvemos a escuchar Está y perfecto. hacemos la puesta en Okay, común. Katie, Yeah. let's take an international test. Oh, okay. Okay, Katie, Yeah. let's take an international test. Oh, okay. How international are you? Let's find out. Let's find out. Okay, first, have you ever eaten Greek food? Greek food. I've eaten, how do you say it? Falafel? Oh, is that Greek? I think so. Okay, I've had that, but apart from that, I've never eaten Greek food. okay. How about you? Have you? I think I have. Well, I've eaten Greek yogurt. Does that count? That counts. That counts. That counts. Okay. Have you ever eaten Russian food? What's Russian food? I think like Russian food, like is it borscht? Borscht is like a soup, a cabbage soup. I've never eaten Russian food. Yeah, maybe I haven't eaten Russian food either. Okay, last one. Have you ever eaten Vietnamese food? I see it written down. Is it pho?
Pho, the noodles? Yeah, I've eaten pho before. Yeah, I've been to Vietnam, so I've eaten Vietnamese food a lot. And pho, the noodles, is really good. It's delicious. I've had that too. Okay, now let's talk about languages. Okay. Have you ever studied French? I have. I've studied French for 5 years. Ooh, can you still speak French? Nope, not at all. Yeah, me too. I once studied French years ago, but I haven't spoken French in so long, I can't remember anything. I can't remember anything either. Yeah. Have you ever studied an Asian language? I've studied Japanese. Ooh, okay. I can still speak it a little bit now. And I studied a little bit of Korean, but I don't speak Korean. Oh, really? Mm. Okay. Wow, like I've studied Thai Okay. because I lived in Thailand for 5 years, and like you, I've studied Japanese, but my Japanese is terrible. How about your Thai? My Thai is okay. It's okay. I can talk a little bit. Okay, so have you ever met a Spanish person? A Spanish person. Actually, I don't think I have. Really? I don't think I have met a Spanish person. Oh, interesting. I've been to Spain, so I've met a few, and we have a Spanish teacher at my school. Oh, maybe I have met a Spanish person then. Maybe. Maybe I've met a secret Spanish person. Okay, have you met a Chinese person? Oh, yes. I've met lots of Chinese people. Okay. And have you met a Brazilian person? I feel like if I say no, then I have. Probably. I've probably met a Brazilian person. Yeah, I've met a few people from Brazil, so they're always very nice, very friendly people. Okay, we'll talk about movies. Okay. Have you ever seen a German movie? I haven't seen a German movie. Oh, really? You haven't seen Das Boot? No, I haven't. Have you? Yeah, it's a really good movie. I haven't seen very many movies. Oh, okay. Even English movies, I haven't seen very many. Well, have you seen a Canadian movie? I don't know. Have I? Well, the thing is, in Hollywood, in America, all the famous actors are Canadian, so I think everybody's seen a Canadian movie. I've definitely seen a Canadian actor. Yeah, all actors in America are Canadian, it seems like. I think so. Okay, have you ever bought something from Italy? From Italy? I have. I bought, not for me, but I bought my mother a bag from Italy one time. Okay, what was the brand? I have no idea. She asked me to buy a brand, and I bought it, but I don't know which one it was. Okay. Have you bought something from Japan? I've bought lots of things from Japan. I've lived in Japan for a few years, so I've bought all kinds of things from Japan. Okay. And now we'll move on to countries. Okay. Have you ever been to France? I have. Actually, I've been to France a couple of times. My high school has a house in Japan. It's okay. My high school has a house in France, so for our school trips, we would go to France every year. Oh, how nice. Yeah, how about you? Have you been to France? You know, I haven't really. I took a bus from England to Prague, so the bus drove through France, but it never stopped. I see. What other countries have you been to? I've been to Germany. I've been to Hong Kong. I've been to South Korea, and I've been to China. Wow, you've been to a lot of places. Yeah, how about you? What countries have you been to? I've been to countries in Europe. I've been to Israel. I've been to Cambodia and Laos. I worked in Thailand, and I've been to Taiwan and Korea. Wow. Which country did you like the best? Oh boy, that's impossible. I will say this. I love Seoul. I love Seoul, Korea. It's a great city. Okay, anyway, thanks, Katie. Thank you. Ahí está. Muy bien, André. Muchísimas gracias otra vez por el audio. Ahí voy a poner para compartir, así vemos todos la actividad. Y vamos a ver qué tal nos fue con esta primera parte.
poder encontrar, a ver, una posible respuesta verdadera o falsa a las siguientes afirmaciones, ¿sí? Comenzamos con la primera, ¿sí? Allí en la primera parte de esta conversación, en donde estaban hablando en cuanto a comidas, de diferentes lugares, ¿no? Así que la primera oración nos dice lo siguiente, ¿sí? O afirma lo siguiente sobre estas personas. Both have eaten Russian food. Esta primera oración, ¿alguien sabe a qué específicamente se está o está apuntando? ¿Mm? ¿Qué es lo que ¿Que estará se han afirmando? comido comida rusa? Muy bien. Si los dos, si both, ambos, se han comido o se han probado este estilo de comida. Así que según lo que pudieron escuchar, ¿cuál dirían que es la respuesta correcta? False. False, muy bien. Excelente. ¿Todos concordamos entonces que es falsa la primera? ¿Sí? Sí, profe. Pero perfecto, muy bien, excelente. Pasamos a la segunda. ¿Quién le gustaría leer la segunda oración? Sería The boy has been to Vietnam. Y ahí, bueno, en algún momento comentó el tema de que estuvo por varios países, entre ellos Laos, Vietnam. Muy bien, Víctor, excelente. Entonces, a pesar de que quizás la actividad trata de marearnos un poco, ¿sí? Mencionando distintos lugares, características y demás, el chico sí se acordaba, o digamos, nos afirmaba esto de que es verdadera, esta segunda oración, por el hecho de que él sí había estado ahí en Vietnam, trabajando creo, y recordaba una comida de Vietnam, los noodles, ¿sí? Unos fideos aparentemente muy conocidos ahí en la zona. Este era un detalle que nos lleva a esta respuesta. Así que muy bien, muchísimas gracias, Víctor. ¿Alguien más que quisiera compartir la número 3, leer la oración y si tiene la respuesta? Muchísimo mejor. ¿Quién se anima por ver esta parte? Yo, profe. Bueno, Both have studied French and now speak well. muy bien. Así que esta afirmación nos dice de que qué idioma estudiaron, o afirma, ¿no? ¿Qué idioma estudiaron estos chicos? Dice que la chica sí estudió francés, pero que no lo habla bien, porque le pidió que dirigiera algo y no sabía. Así que es falsa. Ahí está, ¿no? Y el chico también quiso tratar de acordarse o afirmó de que él había estudiado, pero tampoco podía acordarse nada. Así que es falsa, excelente también es la número 3. Muchísimas. ¿Quién fue el, perdón, bueno, los pude ver? ¿Quién contestó esta la número 3? Adrián, profe. Adrián, pero muy bien, Adrián, excelente la número 3. Muy bien el desarrollo y el análisis. Pasamos a la 4. La 4, ¿qué nos dice la oración? ¿Sí? ¿Qué es lo que está afirmando? Y bueno, en cuanto a lo que escucharon, ¿verdadero o falso? ¿Quién puede decirnos esta parte? Y yo la leo, profe, si quiere. Dale, Gabriel. Has been to Italy. Muy bien. Yo le puse false. False, muy bien. Entonces tenemos acá una primera opción para poder discutir. Uriel, ¿te animás a poder comentarnos qué es lo que dice la oración o a qué apunta la oración número 4? ¿Qué tipo de información? Profe, fui yo, Di Marco, el que la leyó. Perdón, oh, Dios, le prefiero las voces. Perdón, Juan. No pasa nada. La número 4, ¿te animás, Juan, a ver, a compartirnos qué es dice lo que afirma? Sí, profe, dice que si ella estuvo en Italia. Ahí está, muy bien, ¿no? Entonces nos centramos en el personaje de la chica, en este caso, comentando sus vivencias, y la afirmación de la 4 es que ella estuvo en Italia, ¿sí? Estuvo viviendo, visitando, de vacaciones, estudiando, lo que sea, algo en Italia. Ahora, vamos a recordar un poquito que dentro de la conversación
¿sí? Ella menciona un evento en particular en Italia sobre un pedido que alguien le hace. ¿Alguien estuvo atento a ese detalle en la conversación? Sí, le pide, la madre creo que le pide una mochila y ella la compra en Italia. Exacto, muy bien. Ahí está. Entonces usamos, fíjense, este detalle, ¿no? Lo aislamos de toda la conversación para poder acercarnos a la respuesta de la número 4, ¿no? Entonces, si alguien le hizo este pedido, es porque ella efectivamente estaba en este país, ¿sí? Así que la respuesta de la número 4, si la volvemos a reformular, la tenemos como verdadera, ¿no? De que ella sí estuvo en este país de visita y el evento que nos acaba de comentar Edith, creo que era, nos indica, nos confirma de que ella sí estuvo en Italia. ¿Sí? Muy bien, ¿todos concordamos en la número 4? ¿O llegamos a esta conclusión? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Juan, ¿vos pudiste verlo también? Sí, sí, profe. Pero había entendido al Perfecto. revés, yo, como que la madre había estado en Italia y ella había... Bueno, pero fíjate, estábamos todos en la misma sintonía, perfecto. Veníamos con la misma pista para poder deducirla. Muchísimas gracias por el esfuerzo, ¿sí? Venimos muy bien con esto. No hay Bueno, que, profe. pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, la número 5. Veamos qué nos muestra esta afirmación y a ver si es verdadera o falsa. ¿Quién lo puede leer? He has lived in Japan for a few years. Nos está diciendo que el chico vivió un tiempo, unos años, en Japón, y es falso porque la que vivió en Japón durante un tiempo fue ella. Exacto. Muy bien, Víctor. Excelente también. La número 5. ¿Bien? Pasamos a la número 6 ahora. A ver alguien más que nos pueda ayudar con esta parte, con la número 6. Both had visited many countries. Y pregunta si ambos han visitado muchos países. Muy bien. Y sí, es verdadero porque nombraron bastantes países. Exacto. ¿No? En una parte de la conversación, ya casi llegando al final, empezaron a hacer esto que comenta, ¿no? Una lista de países que habían visitado. Entonces, lo damos como correcto, como verdadera, ¿no? Esta afirmación. Muchísimas gracias, Edith. Y la última, la número 7, ¿qué dice la afirmación? ¿Y cuál sería la respuesta, ¿no? A esta parte? Bueno, they love Greek food. En esa, o sea, yo le puse falso porque cuando apenas empieza el audio mencionan solamente 2 comidas y una no están seguros completamente de si es griega o no. La única que saben es el yogur griego y como que sí, como que le gusta, pero tampoco se vuelve loco. Exacto. Claro, ¿no? No demuestra una pasión así desorbitante por la comida, ¿sí? Es más, la tocan muy por encima, como nos dice Víctor, ya que después, bueno, se centran en poder desarrollar los otros temas que estuvimos escuchando ahora, ¿sí? Entonces, damos la 7 que es falsa, ¿sí? Porque ellos no es que aman o se vuelven locos por la comida griega, sino que quizás les gusta, no la tienen muy bien clara, pero no lo podemos saber a ciencia cierta por lo que escuchamos, así que damos la número 7 como falsa. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá. ¿Cómo sienten esta clase de ejercicios? Quizás para los que hace mucho no lo hacían, o la primera vez que lo hacen. Pero muy buenas, profe, me trajo nostalgia. Bien, nostalgia. Bueno, muy bueno eso. A Adrián también le gustó. ¿Alguien que la haya hecho por primera vez? ¿Sí? ¿O todos, quizás en la secundaria o en otro momento, han hecho?
parece que se me quedaron mudos. Bueno, no importa, nos quedamos con estos comentarios entonces de que fue una dinámica interesante y para romper un poquito el esquema de lo que siempre venimos trabajando, ¿sí? Con la parte de más que nada escrita, ¿sí? Vamos a hacer una breve pausa con la segunda actividad auditiva, ¿sí? Para poder refrescar un poco los oídos, y vamos a ponernos a repasar, miren, brevemente, un poquito las notas que les había comentado sobre la teoría que presentamos el día viernes de la semana pasada. ¿Sí? Vamos a concentrarnos más que nada en poder ver la parte estructural, les había comentado. Vamos a compartir la pantalla. De esta manera, después ahí sí nos podemos hacer un trabajito escrito y luego podemos concluir la clase con otra actividad auditiva para luego hacer el mismo proceso, ¿sí? Escuchar, hacer una puesta en común. Bueno, habíamos dicho de que este tiempo verbal, ¿sí? Se centraba en conectar el pasado con el presente, ¿sí? Por diversas razones, ¿sí? Por diversas razones teníamos que traer algo del pasado hacia el presente, tenía que volver a cobrar relevancia por cualquier motivo, ¿no? Y acá les puse en los apuntes 5 ejemplos, ¿sí? Como para que ustedes puedan tener una idea de la clase de usos que puede llegar a tener este tiempo, ¿sí? Pero ahora vamos a centrarnos un poquito, ¿sí? En esta segunda página, ahí lo verán un poquito, que tiene que ver con la estructura de la oración en sí, o de las oraciones, mejor. Venimos trabajando con 3 clases de oraciones, ¿sí? La estructura, qué elementos utilizamos, en qué orden, ¿sí? Cómo conjugamos los verbos y demás. Como todo lo que hemos visto en este año, ¿sí? Las oraciones que vamos a manejar son las afirmativas, las negativas y las interrogativas, ¿no? 3 clases de oraciones distintas que comparten los mismos elementos, ¿sí? Elementos llamamos a las distintas partes que hacen que la oración, digamos, cobre sentido, tenga cuerpo, ¿no? Estamos hablando de sujetos, verbos auxiliares, verbos principales, complementos, y toda información casi necesaria para que la oración se entienda, ¿no? De que la información que esté transmitiendo pueda ser entendible a nosotros que la estamos leyendo, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué vamos a tener en cuenta particularmente en la formación de oraciones en este tiempo verbal, ¿sí? En el presente perfecto? Bueno, vamos a tener en cuenta de que para estas 3 clases de oraciones, como habíamos visto el viernes pasado, perdón, necesitamos sí o sí de un verbo auxiliar conjugado, pero verbo auxiliar en definitiva que nos ayude a poder armar oraciones que cobren un sentido negativo, que cobren el sentido de una pregunta, ¿sí? Y estos verbos auxiliares, que van a ser de suma utilidad, van a ser o el verbo have, ¿sí? O el verbo has. Estos verbos, ¿sí? Estos 2 verbos auxiliares, nos van a servir, ¿sí? El primero, como muestra acá la copia, nos muestran de que el verbo have, ¿sí? que tenemos acá, nos va a servir para trabajar con los sujetos plurales, ya sea que los encontremos en forma de pronombres, o los encontramos en formas de nombres de personas, un grupo de personas, cualquier, digamos, referencia que haga indicarnos de que hay muchas personas u objetos ahí como sujetos de la oración. También va a ser útil para trabajar con la primera persona, o sea, yo. Luego,
La otra forma del verbo auxiliar que nos va a servir muchísimo es la forma has, que esta se va a presentar, o la vamos a necesitar, mejor dicho, cuando trabajemos con estos tres sujetos, ¿sí? Las formas singulares, él, ella o eso. Y acá aplica exactamente lo mismo. Poder encontrarnos, ya sea con estos pronombres, con el nombre de una persona, o con la identificación de un objeto, pero que sean de uno solo, usamos este verbo auxiliar para poder ir armando nuestras oraciones. ¿Sí? Entonces dijimos que estos verbos van a aparecer en las tres oraciones. ¿Sí? Afirmaciones, negaciones y preguntas. Van a aparecer en los tres. Entonces ya cubrimos, miren, estas dos partes de lo que sería la estructura de las oraciones. Los sujetos, cuáles pueden llegar a ser, y los verbos auxiliares que sí o sí tenemos que manejar. Ahora, en el caso de los verbos principales, habíamos dicho de que los verbos principales van a necesitar una conjugación especial para adecuarse a este nuevo tiempo verbal. La conjugación de este tiempo, de estos verbos que usamos en este tiempo, la vamos a encontrar en el listado de verbos. Ahora no lo tengo mal. En el listado de verbos que les envié cuando estuvimos trabajando con el presente continuo. ¿Sí? A ver si lo encuentro por acá. Acá está, lista de verbos. Vamos a usar la misma tabla de verbos, ¿sí?, que les compartí en ese momento, ya que en esta tercera columna, como ustedes pueden ver acá, encontramos la forma apropiada para usar en este tiempo verbal. ¿Sí? La forma pasada participia de los verbos. ¿Sí? Como estuvimos viendo en la práctica la semana pasada, están como siempre ordenados alfabéticamente, podemos encontrarlos ordenados alfabéticamente. Entonces, ¿cuál era la dinámica para poder trabajar con esto? Nos encontramos con un verbo en su forma base dentro de una actividad, por ejemplo, ¿y qué hacemos primeramente para ver la conjugación que lleva? Bueno, nos fijamos inmediatamente en la tabla, ¿sí?, en la primera columna, si es que aparece en esta forma infinitiva, en la forma base. ¿Sí? Si el verbo aparecía en esta primera columna, inmediatamente nos trasladamos a la tercera columna y usamos la forma que ahí está escrita. Y ahí listo, ya encontramos nuestro verbo conjugado listo para usarlo en la oración, para completar una información que estemos produciendo o lo que sea. Pero ahora, habíamos dicho de que si buscábamos el verbo en esta tabla y no aparecía, aplicábamos esta regla que ya conocemos. La de agregar la terminación de o ed al final del verbo para que de esta manera logre la conjugación que necesitamos y lo podamos usar sin ningún tipo de problemas en la formación de las oraciones. ¿Hasta acá alguna duda, chicos, con estos primeros aspectos de la teoría? No, profe, no. ¿No? Ninguna. Bueno, perfecto. Cualquier duda, paramos y me avisan, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, habíamos entonces estado viendo el tema ¿no? El tercer elemento, los verbos principales, dónde los podemos encontrar, cómo los vamos a conjugar y demás. Ahora, nos vamos a centrar en otro detalle, todo en la parte de formación de oración, ¿no? En otro detalle que tiene que ver con las oraciones negativas. ¿Qué gran cambio hay en este aspecto? Cuando trabajemos, ¿sí?, con oraciones negativas, cuando nos toque formarlas, va a haber un cambio en el verbo auxiliar. ¿Sí? Va a haber un cambio allí en el verbo auxiliar únicamente, que nos va a permitir que toda la información, ¿sí?, cobre este sentido negativo. ¿Bien?
Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar el verbo have, como lo tenemos acá, por haven't. El verbo auxiliar has por hasn't. En la misma ubicación, en el mismo lugar de siempre. ¿Sí? Fíjense, si están siguiendo acá en la pantalla, el ejemplo. Vamos a ver los primeros dos ejemplos para ver esto. En cuestión de orden, fíjense que tanto en oraciones afirmativas como en las negativas, el sujeto siempre está al comienzo. ¿Bien? Como segundo elemento, verbo auxiliar, verbo auxiliar. Este está en afirmativo, este en negativo, pero siempre manteniendo este segundo lugar dentro de la oración. Y luego, el verbo. ¿Sí? Luego tenemos el verbo principal. ¿Sí? Entonces, lo único que va a cambiar, ¿sí?, en las oraciones negativas es esto. El uso de los verbos auxiliares va a ser lo que nos va a nosotros cambiar totalmente el significado de la oración, y siempre debemos respetar este orden, de que vayan en segundo lugar, podemos decir, modificando de alguna manera el verbo principal. ¿Sí? Es como que estando antes del verbo principal lo modifica, lo afecta, y como nos muestra el ejemplo, en este caso diciéndonos de que no terminé el examen. ¿Sí? Modificó la acción, allí el significado de la acción. Y acá hay otro detalle también que está bastante bueno que sepamos. Vieron que cuando, por ejemplo, trabajábamos con el pasado simple, cuando usábamos los verbos auxiliares, o el verbo auxiliar did, para hacer oraciones negativas y preguntas, habíamos visto en esa época de que cuando estemos usando esos verbos para formar esa clase de oraciones, el verbo principal debía ir en su forma base, ¿sí? No teníamos que conjugarlo de alguna manera especial para poder trabajarlo en la oración. Bueno, en este tiempo pasa algo totalmente distinto. Cuando estemos, ya sea en una oración negativa o en una pregunta, usando, ¿sí?, por supuesto, nuestros verbos auxiliares have o has, los verbos principales sí o sí tienen que ir conjugados también. ¿Sí? Entonces, ese es lo que les mencionaba acá. Otro detalle a tener en cuenta, ¿sí?, es que debemos siempre mantener estos verbos principales conjugados. ¿Sí? Para que de esta manera, obviamente, nuestra información esté correcta, ¿sí?, esté bien presentada y esté acorde a lo que el tiempo verbal nos propone como estructura. ¿Sí? Bien. Hasta acá hemos visto entonces oraciones afirmativas, negativas. Me quedó las preguntas, no sé por qué no lo puse, pero bueno. Se ve que se me pasó. Preguntas. Miren, tenemos acá un ejemplo, y es fácil, digamos, darnos cuenta cuando tenemos una pregunta, ¿no? Tenemos el símbolo, generalmente, el signo de pregunta al final, y lo único que cambia, ¿sí?, en el orden de los elementos, es que vamos a poner al comienzo los verbos auxiliares, have o has, de acuerdo al sujeto, pero siempre van a ir al comienzo, ¿sí? Siempre van a estar al comienzo. En segundo lugar queda el sujeto, cualquiera que sea, cualquiera que sea, y en tercer lugar, verbo conjugado, atentos al detalle que veníamos viendo, verbo conjugado, y ahí tenemos básicamente nuestra pregunta armada. ¿Sí? En el caso de que, por ejemplo, nos encontremos con preguntas, ¿sí?, en donde al comienzo teníamos las palabras que hacían más específico una pregunta, what, who, where, ¿verdad?, y demás, ¿sí?, que nos pedían ciertos detalles, esas palabras, bueno, van a quedar al comienzo de la oración, ¿sí? Son las que nos indican el detalle que queremos buscar como respuesta. Todo lo demás que siga iba a llevar este mismo orden de elementos, ¿sí? Así que no habría que preocuparnos, ¿sí?, o pensar que nos estuviera estorbando esa palabra ahí, sino que la dejamos donde está, al comienzo, y seguimos el desarrollo del armado de la pregunta
con los elementos que ya venimos trabajando de hace rato, ¿no? Sujetos, verbos auxiliares, verbos principales. Los ordenamos de esta manera, como podemos ver en el ejemplo, y así tener nuestra pregunta lista, ¿sí? Así que bueno, eso era un breve repaso de lo que era la estructura, ¿sí?, de las oraciones en este tiempo. Y ahora vamos a ponernos a trabajar un poquito en algunas oraciones para ir practicando esto, ¿no? Ir refrescando un poquito nuestra memoria con el tema del uso de los verbos, buscarlos en el listado, conjugarlos nosotros, decidir, ¿sí?, qué verbo auxiliar colocar en cada una de las oraciones, y así ir ganando un poquito más de práctica con eso. ¿Quedó alguna duda, chicos, chicas, sobre esto que conversamos recién? No, profe, por mí no. Bueno, muy bien, André. No, profe, perfecto. Bueno, excelente. Bueno, vamos a ver qué tal nos va entonces. Les voy a preparar ahora en un minutito, el material, se los envío, lo explicamos, hacemos algunos ejemplos, y ahí les dejo unos minutos para que ustedes puedan ir trabajando también. Y ahí pongo la pantalla para que lo puedan ver igual. Bien, ahí está subiéndose el archivo. Bueno, ahí ya lo pueden ir viendo. Voy a poner la pantalla para que veamos qué tipo de ejercicios tenemos para hacer con esta parte. Vamos a trabajar principalmente en la primera página, ¿sí?, que tiene 10 oraciones, en las cuales la consigna nos pide trabajar, obviamente, con este tiempo verbal que estamos estudiando, el presente perfecto, y elegir formar, ¿no?, las oraciones afirmativas, negativas o las preguntas en base siempre a la información que tenemos dentro de los paréntesis, ¿sí? Si tenemos signos de pregunta, vamos a armar una pregunta. Si nos aparece, por ejemplo, la palabra not, nos va a indicar de que la oración va a ser negativa. Si no aparece ninguna de las dos, ni la palabra not, ni el signo de pregunta, vamos a tener que armar una oración afirmativa. ¿Cómo? Vamos a ver qué elementos nos dan, ¿sí?, para que de esta manera nos sirvan de punto de partida. Si tenemos, por ejemplo, voy a agrandar un poquito, si tenemos, por ejemplo, acá, la oración número 1, ¿sí?, tenemos 3 elementos. Primero, un pronombre. Luego tenemos un verbo. Y luego tenemos un complemento, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Con qué tenemos que trabajar principalmente? Con estos primeros 2 elementos que tenemos acá. El sujeto y el verbo principal,
¿Sí? No veo ningún signo de pregunta, no veo la palabra not, así que esta primera oración concordarán de que es una oración afirmativa. ¿Sí? Así que pregunta para la clase. ¿Con qué voy a comenzar esta clase de oraciones? Las oraciones afirmativas. ¿Cuál va a ser el primer elemento que tenga? El pronombre, profe. Muy bien, excelente. Entonces ponemos acá el pronombre, ¿sí? En primer lugar. Ahora, ya tenemos identificado que el pronombre, o sea, I, va a seguir en primer lugar. ¿Sí? Va a seguir en primer lugar. Tengo que ver ahora qué es lo que voy a seguir. Tengo que decidir cómo voy a proseguir con el ejercicio. Ahí Juan nos decía vía chat si hay que conjugar el verbo. Sí, hay que conjugarlo. ¿Cómo? El verbo go, ¿cómo lo vamos a conjugar? A ver, ¿quién se acuerda según lo que estuvimos explicando? Se le agrega ¿ES? No, en ese caso sería con I have gone. Sería. No sé si se me escucha, profe. Sí, te escuché, Víctor. Muy bien. Perdón. ¿Qué recursos utilizamos para el tema de los verbos? Para que nos sirvan de guía. Había dos recursos importantísimos. Uno, ¿cuál sería? Uno de los recursos, una de las ayudas que tenemos para conjugar los verbos. La listita. Muy bien, lista de verbos. Perfecto, lista de verbos. Y ahí como Víctor nos comentaba la respuesta a la conjugación de este verbo, que es gone, buscamos el verbo base en la primera columna, dijimos. Si aparece, saltamos a la tercera columna y ahí va a aparecer la forma que nos decía Víctor, que es esta, gone. ¿Sí? Y ahí ya tenemos conjugado el verbo. Ahora, ¿cuál sería la segunda opción para conjugar un verbo? Que habíamos dicho hace unos momentos. Si el verbo no aparece en el listado, ¿qué hacemos? Es un verbo regular y se finaliza en ed o d. Ahí está. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por la ayuda, ¿no? Así que ahí tenemos los dos recursos. Lista de verbos, y si no aparece en la lista de verbos, terminación de o ed, y ya tenemos conjugado el verbo. Perfecto. Entonces ya tenemos lista esta primera parte, usar el mismo sujeto, conjugar este verbo, ya está. Nos queda algo fundamental todavía. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda agregar? El have. Muy bien. ¿Y en base a qué lo decidimos ese have? ¿En base a qué lo vamos a decidir? A ver. Del pronombre. Muy bien, Matías. Excelente. Anaí también. Muy bien. Excelente. El pronombre. En este caso, el pronombre es el que nos va a indicar a nosotros qué verbo auxiliar vamos a colocar. Entonces, la oración terminada nos quedaría I have gone to the library today. ¿Sí? Verbo auxiliar adecuado. Verbo principal conjugado y usamos el mismo sujeto de la oración. Bien, ¿se comprendió este primer ejemplo? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Sí? Sí, profe. Pero excelente, muy bien. Bueno, ¿se animan a hacer los que quedan, los ejercicios que quedan? ¿Hacerlos solos y después los corregimos juntos? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Muy bien, excelente.
Bueno, cualquier duda me avisan. Le pedimos ahí al profe Miguel, que está del otro lado, si quiere pausar la grabación, así no queda tan grande el archivo. Y bueno, vamos viendo las dudas que tengan.